Bueno, chicos, algunos anuncios simplemente. Hoy, visto que es la última clase que tenemos de estas clases generales de las 8 de la mañana, primero y antes que nada, en nombre de todo el equipo de matemática, obviamente ustedes ya se lo hemos dicho en más de una oportunidad, pero no nos vamos a cansar de reiterarlo, nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento hacia ustedes, gurises, que realmente han tenido la constancia, han hecho el esfuerzo de perseverar durante todo este año 2021. Realmente a nosotros nos llena de orgullo, en serio, que poder haber trabajado con ustedes de la manera que se ha hecho. Y realmente, a pesar de que prácticamente todo el vínculo que hemos tenido ha sido a través de una pantalla, realmente creo que ha habido unos lindos lazos afectivos, ¿no? Que realmente nos han llevado a que realmente tengamos una muy linda relación y que realmente nos hayamos encariñado mucho con ustedes. Así que desde ya nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento y el pedido de que no aflojen, que sigan con ese mismo espíritu, con esa misma garra que los ha caracterizado durante todo este año, Ulises. Por eso ustedes habrán visto que realmente nos afectaba mucho cuando ustedes nos comentaban algunas dificultades que tuvieron en alguna materia, en algún parcial, y realmente dentro de lo que estaba en nuestras manos intentamos canalizarlo por la vía que correspondía para que realmente no se sintieran afectados. Y bueno, realmente nuestro reconocimiento, Brice. Muchísimas gracias por todo y desde ya les decimos, van a ser ustedes, si siguen así, van a ser no solamente lo que ya son, ¿no? Buenas personas, sino además van a ser unos muy buenos profesionales, si Dios quiere. Así que bueno, dicho esto, algunos anuncios, simplemente algo que quizás ya saben, otras cosas que quizás no tanto, pero aclararle algunas cositas ya que es la última clase de nuestra cursada. Recuerden que para regularizar Matemática 2 nos queda un cuestionario. El cuestionario que nos queda va a ser el cuestionario justamente de ecuaciones diferenciales. Ese cuestionario va a ser de la misma modalidad que los cuestionarios anteriores, así que van a tener dos intentos, como siempre, ¿no? Acuérdense que se aprueba con 6, y con ese cuestionario de ecuaciones diferenciales, ustedes estarían regularizando. ¿Cuándo se va a habilitar ese cuestionario? La idea es que, les vamos a avisar, quédense tranquilos a través del grupo, pero la idea es que en estos días, en cualquier momento, si no es mañana, este fin de semana, pero en algún momento de estos días se va a habilitar el cuestionario. Como siempre, va a estar varios días para que ustedes lo puedan resolver. No dejen para último momento, pero recuerden que sí o sí lo tenemos que tener resuelto y aprobado para poder tener derecho a rendir el segundo parcial. Estamos ahí entonces. Para la regularidad entonces nos queda el segundo cuestionario, este cuestionario de ecuaciones diferenciales, y nos queda también después, para los que no aprobaron el primer parcial. Recuerden que el primer parcial, tal cual se los anunció Sergio ayer, ya vamos al segundo parcial. Con respecto al primer parcial, el recuperatorio del primer parcial, tal cual se los anunció Sergio, recuerden ustedes que el primer parcial va a ser el próximo lunes y martes, lunes 29 y martes 30, exactamente la misma modalidad que tuvimos para el primer parcial, es decir, el día lunes, con un tiempo estipulado en 1 hora y media, 2 horas, ustedes van a tener que resolver una cuestión, algunos ejercicios en la modalidad cuestionario, ¿está? Pero recuerden que también, o sea, en modalidad cuestionario en el sentido que va a ser multiple choice, pero lógicamente acuérdense ustedes que no tienen dos intentos en el recuperatorio del parcial. Por eso es que cada vez que ustedes respondan alguno de los 4 o 5 ejercicios que tengan que resolver, recuerden que van a tener que tomarse su tiempo, resolverlo, exactamente igual como ustedes hicieron en el primer parcial, ¿está? Recuerden que, como siempre, también pueden hacer uso de cualquier tipo de herramienta que ustedes dispongan, ya sea el GeoGebra o lo que ustedes quieran utilizar como mecanismo de soporte, ¿no? Para poder resolver esos ejercicios que se les planteen. Aprobado esa primera instancia del lunes, que ustedes la van a tener a la nota inmediatamente, porque automáticamente donde ustedes den por finalizado el recuperatorio del parcial, les va a aparecer la nota. Si aprobaron ese recuperatorio del primer parcial, el martes hacemos el coloquio de la misma manera que hicimos el coloquio hace 2 semanas atrás cuando hicimos este primer parcial. Recuerden que se recupera íntegramente el primer parcial, ¿tá?
por ahí quizás teníamos alguna confusión con respecto si se aprobaba una parte o se aprobaba la otra. Directamente, el que no aprobó el primer parcial, recuerden que el recuperatorio se rinde íntegramente de vuelta, es decir, tengo que rendir el lunes y el martes, no solamente el coloquio, Ulises, ¿de acuerdo? Es decir, van a tener que hacer la instancia completa, esa era la condición, que si bien no había estado muy clara al principio, pero esa era eran las condiciones, ¿no?, para aquel alumno que tenía derecho a hacer el recuperatorio, pero no se recuperaba una parte del primer parcial, sino que se recupera el parcial completo. Toda la instancia del lunes y la del martes. ¿Está? Así que bueno, eso por un lado. No sé si tienen alguna duda con respecto a quiénes van a hacer el recuperatorio, debido a que también hubo alguna preguntita en la clase, en el grupo en el día de ayer. Al recuperatorio lo pueden hacer aquellos alumnos que se presentaron al primer parcial y lo desaprobaron, ya sea en la instancia del lunes o en la instancia del martes, pero se recupera íntegramente, pero que se presentaron a rendir. Y después también lo pueden hacer aquellos alumnos que no vinieron al primer parcial, pero que justificaron debidamente. ¿Está? Por ejemplo, a nosotros nos conta de una de las chicas que el día del parcial, de mañana bien temprano, me llamaron a mí personalmente, me llamó ella de que iba camino al hospital por un accidente que había tenido. Bueno, obviamente que esa es una situación totalmente justificada y esa persona, desde ya que tiene derecho a rendir el recuperatorio el próximo lunes y martes. Aquellos alumnos que no avisaron y no se presentaron y directamente no justificaron la inasistencia al parcial, no tienen derecho a hacer el recuperatorio de este primer parcial. ¿De acuerdo? Eso con respecto al primer parcial. Con respecto al segundo parcial. Y el segundo parcial, si ustedes me dicen, ¿y qué temas entrarían en el segundo parcial? Segundo parcial, desde ya que el tema que entra va a ser ecuaciones diferenciales. ¿Está? ¿Qué entra de ecuaciones diferenciales? Desde lo que es una ecuación diferencial, qué es una solución, qué son las soluciones generales, particulares, qué significa una ecuación diferencial con condiciones iniciales, lo que trabajaron con Fabián el martes, cómo se resuelve una ecuación diferencial, cuál es la solución, qué es una ecuación de variables separables, cuándo son lineales, cuál es el orden de una ecuación diferencial, e inclusive las ecuaciones diferenciales que vamos a trabajar hoy, que son las lineales de primer orden, cómo se resuelven. ¿Está? Bueno, sobre eso se va a basar el segundo parcial. Y acá va una aclaración, por favor, si bien por ahí, por supuesto, después en el grupo vamos a insistir con esto y ustedes también a través del grupo, cualquier cosa, vuelven a preguntar si es que hay dudas. Ustedes saben que para promocionar, para regularizar y promocionar Matemática 2, nosotros tenemos hasta marzo del año que viene. O sea que tranquilamente nosotros podíamos dilatar la promoción o la regularidad de esta matemática, la podríamos, que así que un recuperatorio global de Matemática 2 se podría plantear allá por febrero o marzo, ¿no? Pero bueno, de todos modos, o sea que por ahí hay gente que quizás, ¿no es cierto?, va a promocionar Matemática 2 recién en febrero o marzo del año que viene. Pero quizás también hay algunos de ustedes que les gustaría completar este ciclo de Matemática 2, por ejemplo, promocionar Matemática 2 ahora a fin de año. Y es por eso que nos hemos reunido los profesores de la cátedra y queremos darle esa posibilidad a aquellos alumnos que quieran terminar la materia en diciembre. ¿Está? Es decir, ¿qué pasa con aquel alumno que regularizó? ¿Qué pasa con aquel alumno que regularizó y que aprobó y promocionó el primer parcial y quiere promocionar la materia completa antes de fin de año? Bueno, ese alumno, los que ustedes quieran, van a tener la posibilidad de hacer el segundo parcial en diciembre. La fecha exacta, ahí le digo Camila, la fecha exacta del segundo parcial, se las vamos a dar después a través del grupo, pero estábamos viendo que queremos que sea la semana después, la semana siguiente, a la semana donde ustedes rinden química y rinden física y demás. O sea que serían la semana después, en la semana siguiente del 10 de diciembre, allá por el 12, 13 de diciembre, por ahí, ¿no es cierto?, en esa semana. Creo que esa semana termina el 16 de diciembre, o sea que sería antes del 16 de diciembre, pero en esa semana, en la fecha que vamos a confirmar con ustedes. ¿Y cómo sería la modalidad? Bueno, también, eso se lo vamos a definir después.
Pero lo que sí les avisamos que desde ya que va a haber, no sabemos si va a ser también doble instancia como el primer parcial, pero lo que sí es seguro es que vamos a tener un coloquio. ¿Está? Así que va a ser quizás una modalidad parecida a la del primer parcial. ¿Está? Probablemente sea una modalidad parecida al primer parcial. Lo que estamos viendo, como son poquitos los temas del segundo parcial, estamos viendo con el equipo, y eso se lo vamos a confirmar ni bien podamos, porque nos tenemos que volver a juntar los profes, lo que estamos viendo es justamente si vamos a hacer dos instancias, una práctica y una teórica, o si vamos a hacer una sola instancia, que un solo coloquio. ¿Tá? Por ahí quizás, ¿no es cierto?, sea solamente un coloquio, pero no un coloquio solamente teórico, sino que un coloquio donde nosotros, por ejemplo, nos juntamos, vamos a suponer, bueno, ya que preguntó Camila, bueno, a ver, viene Camila a hacer el coloquio, y en una hojita, como hicimos con el coloquio anterior, por ejemplo, decimos, bueno, mira, tengo esta ecuación diferencial. ¿Cómo la resolverías? No para que la resolvamos entera, sino que simplemente a ver cómo haría para separar variables, si es que es una ecuación diferencial de variable separable. Por ahí quizás le planteemos una ecuación diferencial y le preguntemos, bueno, a ver, esta ecuación diferencial, ¿es lineal? ¿No es lineal? ¿De qué orden es? ¿Tá? O por ejemplo que le demos una ecuación diferencial y le demos varias soluciones y que ustedes digan, a ver, ¿yo cómo sé cuál de estas soluciones, cuál de estas funciones, perdón, es solución de la ecuación diferencial? Preguntas así, de ese tipo, que son un poco conceptual, o sea, un poco teórica y un poco prácticas, ¿entienden? Porque ya digo, no tenemos demasiadas cosas para preguntarle, más que, por ahí quizás no la tengan que resolver entera, Camila, sino más que nada por ahí, porque por ahí a veces se hacen un poquito largos los ejercicios, todo depende de cómo vayamos avanzando. Como pasó con el coloquio, hubo gente en el coloquio que con 2 o 3 preguntitas ya estaba listo, y por ahí quizás, ¿no es cierto? Pero en general va a ser, bueno, cómo plantear la ecuación diferencial, cómo separarías variables, cómo harías para integrar, ¿está? Es decir, quizás por ahí no tengan que resolver ejercicios enteros, quizás, pero bueno, pero que van a tener que saber cómo se resuelven eso desde ya, ¿está? Porque van a tener que por lo menos empezarlos a los ejercicios, a las ecuaciones, ¿de acuerdo? Bueno, pero otra cosa que quiero aclarar, esa posibilidad la van a tener en esa semana de diciembre, ¿no? Allá por el 13, 14 de diciembre. Pero, escúchenme, ustedes pueden rendir el segundo parcial para promocionar, la primera instancia del segundo parcial, la pueden rendir en esa semana de diciembre o en febrero. No dije y o, ¿eh? Es decir, si yo opto por hacer el segundo parcial en febrero, perdón, si yo opto por hacer el segundo parcial ahora en diciembre, cuando hagamos el parcial en febrero, la persona que rindió en diciembre y salió mal, va directamente a recuperatorio del segundo parcial. No es que ¿entienden? O sea, en febrero va a haber una primera instancia que va a ser la equivalente a la instancia de diciembre. Pero yo tengo que optar por una de las dos, no me puedo presentar a las dos. Si yo opté por presentarme en el examen de diciembre, en el segundo parcial de diciembre, no me voy a poder presentar en la instancia de febrero. Me voy a poder presentar en el recuperatorio de ese parcial. ¿Se entiende, no? Que el recuperatorio sí o sí va a ser en febrero. Pero tengo que optar por una de las dos. No sé si se entiende, Urice, porque para uno dice, bueno, me presento en febrero, en diciembre, total, si salgo mal me presento en febrero de vuelta. No, tengo que hacer la opción, o una u otra. ¿Se entiende, no? Así que por eso, decidan ustedes, no es obligatorio rendirlo en diciembre, pueden rendir el segundo parcial en febrero, que no pasa absolutamente nada. Entonces, pero ya les digo, la opción es de ustedes. Simplemente les vamos a pedir que nos avisen, porque no vaya a ser que, por ejemplo, nos vayamos todos los profes al polo educativo ese día y resulta que todos optaron por rendir en febrero. Entonces, bueno, simplemente vamos a pedirle que los que opten por rendirlos en diciembre, a través del grupo, después nos comunicamos y vemos a ver quiénes de los que están en condiciones de hacer el segundo parcial, quién lo haría en diciembre y quién opta por dejarlo para febrero. ¿De acuerdo? Muy bien, no sé si hay alguna otra duda. ¿Se puede subir ejercitación de ecuaciones diferenciales? Bueno, sí, Aldana. Vamos a tratar de subirles algunos ejercicios, en todo caso, con los resultados, ¿está? Como para que tengan para ejercitarse. Hoy, en este tema que vamos a dar ahora, van a ver que al final van a quedar unas tres ecuaciones diferenciales,
que al final tienen los resultados, en todo caso, como para que ustedes puedan verificar a ver si han operado correctamente o no. Y que cualquier cosa, si no llegan al resultado o si ustedes tienen alguna ecuación que no les salió, nos mandan alguna fotito a través del grupo, y alguno de los profes en todo caso se las contestamos. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, si les parece, vamos a trabajar con el último tema de nuestra materia, de esta matemática 2, que tiene que ver con ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. ¿Sí? Bueno, arrancamos nomás, Fabián, ¿te parece? Decime si se ve bien, Tochi, porque vos sabés que quiero Sí, compartir. Se ve, lo voy a tener que sí. compartir así, no me alcanza, no me deja la pantalla completa. Ah, perfecto. Vos sé que a ¿Eh? Sergio le pasó exactamente lo mismo el otro día, no te Ajá, hagas pero problema. si se ve bien, no ¿Mm? pasa nada. Mientras los chicos lo vean, yo lo Claro, estoy viendo así. Pero ustedes bueno, chicos, no ustedes pantalla también. completa, pero se ve. Ujú. Bien. Perfecto. Y Bueno, se... chicos, ¿vieron ustedes que en las clases anteriores estuvimos trabajando con ecuaciones diferenciales, con EDO, como le llamamos, ecuaciones diferenciales ordinarias, donde una de las formas de resolverla era, ¿se acuerdan ustedes? Separar variables. Es decir, nosotros, dada una ecuación diferencial, teníamos que lograr separar a ambos miembros de la igualdad, separar de un lado todo lo que tenga que ver con una de las variables y del otro lado de la igualdad con la otra variable y ahí poder integrar. Pero sucede que no siempre es posible separar variables, ¿está? No siempre es posible. Entonces, ¿cómo resolvemos una ecuación diferencial cuando no tengo la posibilidad de separar variables? Si bien hay un montón de situaciones y de métodos diferentes para resolver ecuaciones diferenciales, nosotros vamos a ver solamente dos tipos, las de variables separables, que fue la que ya vimos con ustedes, y las que vamos a ver ahora que reciben justamente el nombre de lineales de primer orden. Y bueno, vamos a ver qué forma general tienen las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. ¿Pasamos a la próxima, Fabián? Fíjense ustedes. Cuando tenemos ecuaciones lineales de primer orden, fíjense que, como ya sabemos de una ecuación lineal, de primer orden, ¿por qué? Porque fíjense que la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación es de orden 1, así que fíjense que ahí tenemos, cuando dice son de la forma, ven que la derivada que aparece ahí, derivada de y respecto de x, o podría haber aparecido y' en vez de diferencial y sobre diferencial x. Fíjense que tanto la y como su derivada aparecen simplemente, o sea, aparecen con el exponente 1 y no aparecen afectada esa función ni su derivada por otra función, ya sea ni logaritmo, ni funciones trigonométricas, ni raíces, ni cosas raras, ¿no es cierto? Y fíjense ustedes que los coeficientes de tanto y como su derivada y el término independiente son funciones de x. A sub 1x, A sub 0x y g de x son todas funciones de x que multiplican tanto a la función y como a su derivada. Ya sabemos que esa es una función lineal, ya la estuvimos trabajando desde el comienzo de ecuaciones diferenciales, sabemos que es una ecuación diferencial lineal y que es de primer orden. O sea que, pero van a ver ustedes que para poder resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden, van a ver que normalmente reciben una forma que llevándola a una forma diferente, como dice ahí, más útil, vamos a poder aplicar una fórmula que vamos a deducir con ustedes ahora, fórmula que yo les voy a pedir, como les pedimos siempre y como viene insistiendo Karina siempre, las vayan anotando porque las van a necesitar para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Yo ya anotaría esa ecuación que les está marcando Fabián, que es la que está recuadrada, ¿ven? Cuando yo tengo una ecuación del tipo y' o diferencial y sobre diferencial x más una función de x por y más otra función de x, ¿ven? Porque lo que hicimos con la anterior, con la primera, fue dividir todo por la función a sub 1x para que me quede directamente la derivada solita en un término más una función de x por y igual a otra función de x. Esa es la forma más útil, la forma más general y la que vamos a aplicar cuando tengamos que resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Está? Y' o diferencial y sobre diferencial x más p de x por y igual a f de x. Llevado eso, recuerden, tengo que, y si viene disfrazada de otra manera mi ecuación diferencial,
la tengo que llevar a esa forma, como ya vamos a ver con algunos ejemplos. Bien, pasemos a la siguiente. A ver, ¿cómo se resuelve una ecuación de este tipo? Cuando tenemos esta ecuación diferencial lineal de primer orden. Para ello, lo que vamos a hacer es analizar dos casos, Ulises. Un primer caso que vamos a analizar, a ver si podemos No pasar a pasó la de siguiente. diapo todavía, profe. Ahí está, ahora sí. Fíjense, vamos a analizar lo siguiente. Vamos a analizar suponiendo que la función que está del otro lado de la igualdad, que la f de x, ¿se acuerdan? Que teníamos en el segundo miembro, sea igual a 0. O sea que tenemos una ecuación del tipo diferencial y sobre diferencial x, o y', acuérdense que puede aparecer de cualquiera de las dos maneras indistintamente, más una función de x por y igual a 0. Fíjense que cuando yo tengo esa ecuación lineal igualada a 0, se me convierte en una ecuación diferencial de variables separables. Es muy fácil de separar variables en esta situación particular que la función del segundo miembro es igual a 0. Porque, fíjense, despejamos de ahí, tratamos de separar variables, situación que no les va a resultar compleja, porque ese término que está sumando, más p de x por y, queda en el segundo miembro restando, quedaría 0 menos y por p de x, diferencial x que está dividiendo va a quedar multiplicando, y ese y que está multiplicando a p de x queda dividiendo en el primer miembro. Fíjense ustedes que nos quedan justamente bien separadas las variables, y de un lado, todo lo que sea en función de x del otro lado. Podemos integrar la integral del primer miembro, la integral de 1 sobre y diferencial y, ¿ven? Es logaritmo natural de y. Del otro lado, ¿no es cierto? Como no conocemos todavía cuánto vale la función p de x, dejamos expresada esa integral, nos va a quedar menos la integral de p de x diferencial x más la constante de integración. Pero yo tengo que despejar y de ese primer miembro. ¿Cómo despejamos esa y del primer miembro? Recuerden que cuando la y está afectada por el logaritmo natural, a ver, yo voy a decir algo que quizás no sea tan exacto, pero bueno, ese logaritmo, vos sé que me hace ruido decirlo de esta manera, ese logaritmo pasa al segundo miembro como su función inversa, ¿no es cierto? O aplicamos antilogaritmo, ahí está, esa x vas a poner ahí. Porque fíjense ustedes que si aplicamos la definición de logaritmo, sabemos que y, o sea que si yo a esa e, que es la base del logaritmo natural, lo elevo a ese menos integral de p de x diferencial x más e, me va a dar el valor de y. ¿Está? Bueno, fíjense ustedes cómo se despeja y cuando esa y está afectada por el logaritmo natural. Bueno, ahí tengo el valor de y, que ya lo pude hallar, y voy a poder resolver la integral cuando realmente conozca el valor de la función. Pero ahí pude obtener fácilmente el valor de la función que verifica esta ecuación diferencial, ¿no es cierto?, en el caso de que f de x sea igual a 0. Fíjense que tiene exponente negativo, entonces si uno quisiera convertirlo en exponente positivo, ¿qué es lo que habría que hacer? Simplemente toda esa e elevado al exponente negativo queda como denominador y ese exponente negativo queda positivo. Creo que está en la diapositiva siguiente, Fabián, a continuación. Ahí está. Fíjense entonces cómo quedó i igual a 1 sobre un paso previo que quizá usted tenía, ¿dónde salió este e a la c? Volvemos un poquito para atrás, Fabián, así lo vemos con los... A ver si yo puedo... Ah, no puedo para... A ver si puedo escribir. Voy a anotar acá. Fíjense ustedes acá. A ver Se ahí, ve lo que... Tochi. Ahí está, esta parte, ¿ven? Ah, Fíjense que... Tochi, una cosa. Para los que estuvieron la clase del martes, recuerden cuando Ajá. resolvimos una de las ecuaciones con variables separables, que acá vino la pregunta también, que separamos esa e como un producto de potencias de igual base. Ah, no, está perfecto, lo trabajaron. ¿Se acuerdan? Ah, buenísimo. ¿Qué tendría que hacer acá para separar este exponente de este otro término acá? ¿Cómo quedaría ahí? Yo lo voy a hacer aquí arriba para que se vea un poquito mejor. ¿Cómo nos quedaría ahí? Igual, como producto de potencias de igual base, nos quedaría la e elevado a la menos integral, ¿no es cierto?, de p de x diferencial x, eso no tenemos problema. ¿Y qué pasa con la c? ¿Cómo lo puedo separar ahí? Por elevado Multiplico a la por e c. elevado a la c. Exactamente, por e elevado a la c, exactamente.
Fíjense que por productos de potencias de igual base, después yo puedo dejar una sola E nuevamente y se suman los exponentes como lo teníamos expresado aquí abajo. Perfecto, Ulises, bien. Bien, pasemos ahora sí entonces. Sabiendo eso y convirtiendo el exponente negativo de la E en positivo, entonces por lo tanto pasa al denominador, y esta E elevado al valor C, E es una constante, es 2,7182, es la base del logaritmo natural, es una constante elevada a otra constante, me da la constante K, ¿no es cierto? La llamamos de otra manera para no llamarla C de vuelta. Entonces me queda que I es igual a una constante sobre E elevada a esa integral, que ya les digo, no la podemos calcular hasta que no sepamos cuánto vale el valor cuánto es el valor de la función p de x. Pero ven, algo que aparece acá, todo esto vayan, todo lo que está recuadrado, Ulises, vayan anotándolo porque lo van a necesitar para resolver los ejercicios y son preguntitas después del parcialito, del parcial. Fíjense ustedes que ese valor e elevado a la integral de p de x diferencial x recibe un nombre, porque lo vamos a usar bastante después para resolver este tipo de ecuaciones, sobre todo ya cuando tenemos una ecuación lineal completa. Fíjense que ese valor e elevado a la integral de p de x diferencial x es lo que llamamos el factor integrante, u de x. Ese u sub x que aparece ahí es lo que llamamos factor integrante. Y el factor integrante es e elevado a la integral de p de x diferencial x. Obviamente que es un valor que lo vamos a poder resolver, o vamos a poder resolver esa integral cuando sepamos de qué función estamos haciendo referencia cuando hablamos de esa función p de x. Pero recuerden, factor integrante, que lo vamos a usar, ya les digo, para resolver las ecuaciones lineales de primer orden, factor integrante, es e elevado a la integral de p de x diferencial x. Anótenlo porque son cosas que las vamos a necesitar. Bien, pero ahora sí vamos al caso más general de una ecuación lineal de primer orden. Por ahí quizás, si no les resulta del todo convincente la demostración, de todos modos, nosotros vamos a poner énfasis en el resultado final de esta demostración. Pero nosotros simplemente se los proponemos para ver que no es una fórmula que es una cuestión de arte de magia que salió de la galera, sino que tiene una deducción, ¿no es cierto? La fórmula que vamos a utilizar para resolver este tipo de ecuaciones lineales. Y una ecuación lineal completa es cuando en el segundo miembro la función f de x no es 0, sino que toma un valor cualquiera distinto de 0 y por lo tanto vamos a tener una función f de x. Ahí tenemos las dos formas en las que pueden aparecer nuestra función lineal de primer orden. Simplemente la diferencia es la notación de la derivada, las dos notaciones diferentes que vimos, pero cualquiera de las dos ecuaciones que ustedes ven ahí, que están recuadradas, se trata de ecuación diferencial lineal de primer orden. Bueno, ¿cómo hacemos para resolver? Y bueno, una de las estrategias que se utiliza como para tratar de deducir la solución de esta ecuación diferencial es hacer un cambio de variables y simplemente llamarle a la función y llamarla como u por b. ¿Ah? Donde u por b a mí se me ocurre que son dos funciones de x. ¿Ah? Ya van a ver a dónde queremos llegar haciendo este tipo de sustitución. Yo digo entonces que la función y es la función u por b, donde u y b son dos funciones de x. Si nosotros derivamos esa función y, vamos a tener que aplicar la regla del producto, ¿no? U' por b más u por b'. Ahí la tenemos derivada nuestra función. Entonces, teniendo i, que es u por b, y teniendo la derivada, la reemplazamos en la ecuación diferencial que tenemos a la derecha. En vez de poner i, ponemos u por b. En vez de poner i', ponemos toda su definición, que es u' por b más u por b'. ¿Ven? ¿Qué es lo que ahí está subrayando con verde Fabián? ¿Ven? Ahí tenemos i', ahí tenemos i', y después tenemos u por b, que sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Simplemente en el paso siguiente, ahí al final de la pantalla, lo único que hicimos, esa f de x que está sumando, quedó restando en el primer miembro y nos quedó igualada a 0 nuestra ecuación diferencial. Donde, fíjense que es una ecuación diferencial donde tenemos dos variables
o dos funciones, mejor dicho, la función u y la función b, que es la que vamos a tratar de hallar ahora. Así que vayamos a la pantalla siguiente, entonces, a la diapositiva siguiente. A ver, fíjense, tenemos u' por b más u por b', que era la última expresión que llegamos hoy al final de la diapo, más p de x por u por b menos f de x igual a 0. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Observen ustedes. Entre todos aquellos términos que tienen b, o sea, tanto en el primer término como en el tercero, ¿ven? En el primero y en el tercero, ¿ven que está la función b? Bueno, entre esos dos términos vamos a sacar factor común b. Entonces, fíjense que si del primer y el tercer término ustedes sacan factor común b, ven que les queda, si saqué factor común b, nos queda u' más p de x por u. ¿Ven ahí lo que le está señalando Fabián? Ahí sacamos como factor común b del primero y el tercer término. Y por lo tanto, después me van a quedar los otros dos términos, que los encierro entre paréntesis a los dos términos restantes, que van a ser justamente u por b' menos f de x. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que ahí entonces simplemente reordenamos un poco nuestra ecuación diferencial a los efectos de deducir una forma de resolver esta ecuación diferencial. Eso que está recuadrando con color naranja, Fabián, ¿ven? Juntamos los dos términos que no tenían a b como factor común y los juntamos entonces ahí al final como un segundo término de nuestra ecuación diferencial. Y acá vamos a ver una de las alternativas para que toda esa suma se haga cero, para que toda la suma se haga cero. Una posibilidad es que todo el primer paréntesis de ese primer término sea igual a 0 y que el segundo paréntesis también sea igual a 0. Porque si ustedes tienen que eso que recuadró con negro, Fabián, es 0, y lo que está recuadrando ahora también es 0, 0 más 0, obviamente que me va a dar 0. Y ahí tenemos una posibilidad para que toda esa expresión se haga 0. Que los dos términos que están recuadrados ahí sean iguales a 0. Pero si ustedes observan la primera de esas ecuaciones, porque ahí me quedaron dos ecuaciones, la primera de esas dos ecuaciones, o sea, u' más p de x por u igual a 0, esa primera ecuación me quedó como la que vimos recién, como una ecuación lineal donde f de x era igual a 0, que ya vimos cuál es la solución de esa ecuación, donde ahora, fíjense que la incógnita no va a ser y, porque estoy trabajando con la función u, esa u y u' era el equivalente a la i y la i' que vimos en la primera diapositiva hoy, cuando f de x era igual a 0. Entonces, resolver esa primera ecuación que está señalando Fabián, es resolver una ecuación como el primer caso que vimos, donde directamente el valor de u era igual al factor integrante, mejor dicho, al factor integrante, pero o 1 sobre el factor integrante, porque la solución de esa ecuación diferencial, ¿se acuerdan? Es directamente el valor de u va a ser e elevado a la menos integral de p de x diferencial x, o lo que es lo mismo, 1 sobre esa misma expresión, pero con exponente positivo que nos daba el factor integrante. Yo sé que es medio engorroso. Profe, ¿Sí? yo no entendí esa última parte. Ajá. ¿Vos te acordás hoy recién cuando vimos recién esta función i' más p de x por i, esta la vimos recién, más p de x por i igual 0, esta la vimos recién, ¿no es cierto? Que era cuando el segundo término era igual a 0. ¿Cuál era la solución de esta ecuación diferencial, estos paréntesis? La solución era i igual a e a la menos integral, ¿te acordás? Que la vimos recién, menos integral de p de x diferencial x. Bueno, pongo p solo. P de x diferencial x. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo vimos que esta era la solución. Sí. Bueno, fíjense que esta primera ecuación que tenemos acá es equivalente a esta, lo que tiene que en vez de trabajar con la incógnita i, que sería acá, nuestra incógnita va a ser u. Entonces, en vez de poner i elevado a la menos p de x, fíjense que ahora tenemos u elevado a la e a la menos p de x diferencial x. Simplemente eso, nada más. ¿Está? Yo sé que por ahí es medio engorroso, pero ya van a ver que cuando lleguemos al final, en todo caso, ahí lo vamos a entender un poquito, porque lo que nos interesa fundamentalmente es la expresión final que nos va a permitir
calcular o resolver nuestra ecuación diferencial. Ya se nos va a cortar, Gurice, así que si les parece, ni bien nos retomemos, seguimos con la deducción de la solución de esta ecuación diferencial. ¿Les parece? Perfecto. Dale, gracias Fabián.